Olá, apreciados hermanos, queridos amigos e internautas. Alabe e agradeço a Deus por la oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui contigo, para que juntos podamos estudar Sua Palavra. Em este primeiro trimestre hemos estudado o Evangelho segundo Pablo a los Romanos e hoje estudaremos a última lição deste ciclo, uma lição preciosa que nos dá ânimo e força para seguir adelante. Também estaremos juntos com o equipo ministerial da União Chilena. Tendremos a participação do pastor Marcelo Ruiz, pastor Elias Saldivia, pastor Eleazar Uribe e pastor Miguel González. Que o Senhor esteja al frente deste estudio. E hoje vamos falar de um homem que ha deixado um legado. Pablo, ele ha deixado um legado de perseverança, de luta, de confiança em Deus, de fé. E este mesmo legado, nosso Padre Celestial, quer com a ajuda do cielo, tu e eu também podamos deixar. E o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos diz: E el Deus de esperança o llene de todo gozo e paz em Ele creer, para que abundeis em esperança por el poder del Espírito Santo. La pluma inspirada também apresenta as seguintes palavras: Mis hermanos e hermanas, mantened la mente fija em Jesus, mantened el corazón elevado em oração a Deus, contemplad a Jesus e lo que suportou e sofreu por nós outros, a fim de que pudiéramos ter aquela vida que se mide com a vida de Deus. El primeiro tópico, edificando valientemente. La pergunta A: como podemos edificar-nos mais eficazmente los unos a los outros? Romanos, capítulo 14, versículo 19, nos diz que devemos procurar lo que contribui a la paz e a la mutua edificação. Então, a primeira compreensão que deve existir, que sí é nossa responsabilidade, o crescimento, o desenvolvimento e a edificação de las pessoas que estão em nosso derredor, em todos os aspectos da vida, em el sentido secular, pero principalmente em el espiritual. Eu sou responsável por el desarrollo e crescimento de mis hermanos, de mi família, de las pessoas que estão cerca de mim. Deve existir esse interesse e esta vontade de ajudar, de crescer, de progressar. Agora, falando especificamente em el aspecto espiritual, muitas vezes nós outros não hablamos, quedamos calladitos porque queremos viver em paz. Todo lo que seja possível que podamos viver em paz, em harmonia com os demás, devemos seguir. Pero chegarão ou existirão momentos que isto não será possível. Que por amor a estas pessoas, tendremos que dizer-lhes se algo estão cometendo ou fazendo de malo, se estão equivocados em alguma coisa. Nos diz que Jesus amava profundamente as pessoas que estavam a seu redor. E por amor a eles, Ele então descia em el pecado que se encontravam, as coisas que tinham que melhorar. Muitos, por amor a la paz, são negligentes. Muitos, por amor a la paz, deixam que seus filhos, seus parientes, as pessoas que estão cerca de uno, fazer o que queiram, porque preferem viver em paz de lo que dizer a verdade, de amonestar a estas pessoas. Temos um exemplo bíblico del sacerdote Eli. Vemos que Eli, para estar em paz, foi negligente e perdeu a seus filhos, e ele também se perdeu. Por isso, meu querido hermano, hoje o Senhor nos advierte, nos amonesta, quanto seja possível, estemos em paz, pero surgirão situações que vamos ter que exaltar a lei de Deus, tendremos que exaltar a verdade, e nem sempre será possível viver em paz. Nos diz que haverá um contraste de la luz com las tinieblas. E agora os hijos de las tinieblas, eles vão perseguir e vão atacar al pueblo de Deus. Por isso nos diz: no temais a los que matam el cuerpo, mas el alma no puede matar. Los que são fieles a Deus não necessitam temer el poder de los hombres, ni la enemistad de Satanás. E aqui vemos palavras de esperança, de ânimo e que nos ajuda a seguir adelante. Em Cristo está segura sua vida eterna. Lo único que han de temer é traicionar a verdade,
y así el cometido con Dios lo honró. Mi querido hermano, que hoy nosotros podamos tener ese interés, esta voluntad, esta intención de ayudar, de colaborar, de edificar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero nunca olvidemos que nem sempre será possível estar em harmonia e em paz com todos. Tengamos cuidado que por querer viver em paz, que não seamos negligentes, que podamos edificar de maneira valiente para a honra e glória de Deus. Amém. Un muy feliz Santo Sábado, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es una alegría para mí una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios y en esta oportunidad para estudiar la lección de la escuela sabática del día lunes que lleva por título Semejantes a Cristo. La pregunta A nos dice así: como miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué responsabilidad descuida cada uno de nosotros con demasiada frecuencia? Y nos da la cita del libro de Gálatas y del libro de Romanos. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y el libro de Romanos dice: así los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que sea bueno para la edificación. Bien, entonces la pregunta nos decía: como miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué responsabilidad descuida cada uno de nosotros con demasiada frecuencia? Justamente aquí nos está describiendo el versículo que el descuido viene cuando tenemos que ver y ayudar a un hermano que está en el error o que ha cometido una falta o que se está desviando del camino del Señor. A veces la posición que se toma es una posición un poco brusca, una forma de reprender donde no se logra armonizar con la persona que está pasando por este problema, o podemos ponerlo hasta falta de empatía. Pero aquí dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener en consideración que somos espirituales, dice vosotros que sois espirituales, restaurarlos con espíritu, y aquí destaco esta palabra, de mansedumbre. La mansedumbre se desarrolla por medio de la paciencia, ¿no? Y el libro de Romanos también nos dice: así los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. El pecado nos asedia por todas partes y con la gracia de Cristo podemos vencer y avanzar en nuestra carrera espiritual. Pero hay momentos en que nuestros hermanos pueden flaquear, vacilar, pueden estar débiles y ser arrastrados por el pecado o por la tentación, y allí es donde nosotros tenemos que estar para fortalecerles. Y la forma de fortalecerles es justamente teniendo en consideración que ellos son humanos como nosotros, yerran, se equivocan, y con amor y mansedumbre tenemos que ayudarlos a superar y a reconciliarse con Dios. La nota nos dice aquí algo muy importante en el segundo párrafo, que nos da a entender esa condición que tenemos que tener presente, ¿no? Conocemos muy poco de nuestro propio corazón y poco sentimos la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual albergamos tan poco de aquella dulce compasión que Cristo manifiesta para con nosotros y que deberíamos de manifestar unos hacia los otros. Debemos recordar que nuestros hermanos son como nosotros, débiles mortales que yerran. También un pedacito más adelante dice: el Señor no los dejó sin reprensión ni desechó a sus siervos cuando ellos se arrepintieron. Él los perdonó misericordiosamente, les reveló su presencia y obró por medio de ellos. Es por ello que nos dice abajito la última parte de la nota: tengan cuidado acerca de cómo juzgan y condenan a los demás. Bien, vamos a avanzar a la siguiente pregunta,
que nos dice, describa el ejemplo que nos ha dado nuestro Maestro. En Romanos capítulo 15, el versículo 3, nos dice, porque tampoco Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperiaban cayeron sobre mí. Interesante esta palabra, ¿no? Vituperios. Sí, el diccionario dice censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o contra alguien. Entonces, el versículo nos está diciendo que el Señor nos ha dejado este ejemplo de aprender a entender a las personas, de poder ver en ellos su debilidad y ayudarles a superar esa barrera por medio de la gracia de Dios y del poder de Cristo, que les va a ayudar a superar su naturaleza pecaminosa y a cambiar, a vivir en los caminos de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que muchas veces sufrir por causa de los transgresores. Y en verdad uno cuando a medida que va desarrollando en su vida espiritual el conocimiento del amor de Dios, el simple hecho de ver a una persona en el error provoca dolor y tristeza. Y muchas veces cuando uno quiere ayudarles o quiere animarles o quiere llevarles una palabra de consuelo, hay una resistencia por causa del pecado que nos provoca tristeza. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente quieren ayudar a un hermano que está pasando por un momento difícil y va a llevarles palabra de ánimo y ellos les responden, todo lo que tú me dices yo ya lo sé. Y es como que a uno lo dejan desarmado y provoca tristeza. Pero tenemos que, con la gracia de Dios, tener paciencia, orar por ellos, orar con ellos y de continuo incentivarlos y animarlos a volver y a andar en los caminos de Dios. Ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. La nota dice, aunque estaba en el mundo, Jesús no era del mundo. Le ocasionaba continuo dolor tener que entrar en contacto con la enemistad y la depravación e impureza que Satanás había introducido. Pero su obra consistía en poner al hombre en armonía con el plan divino y volver a unir la tierra con el cielo. ¡Qué maravilla! Para él no había sacrificio demasiado grande para lograr su objetivo. Aborrecía el pecado, pero lloraba compadecido del pecador. No se agradaba a sí mismo. La majestad del cielo se revistió con la humildad de un niño. Este es el carácter de Cristo. ¿Estamos nosotros siguiendo sus pisadas? Que Dios nos ayude para que podamos, con su gracia y su poder, ser esa mano ayudadora, ese ejemplo cristocéntrico para fortalecer y guiar a nuestros hermanos al camino del Señor, ser semejantes a Cristo. Amén. Hermanos, un muy feliz santo sábado para todos, que el Señor les bendiga. Una alegría el poder participar con ustedes de esta preciosa lección, ¿no es cierto?, que es la última, y vamos a estudiar el día martes, que lleva como título Esperanza para brillar. Dice así, cuando estamos rodeados de tinieblas, ¿dónde está nuestra esperanza? La mejor oportunidad para brillar, para mostrar lo que somos, es en medio de las tinieblas. Cuando hay luz, esto no se puede hacer. Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de nuestras luchas, es donde nosotros debemos mostrar que somos realmente cristianos. Y ahí es donde mostramos realmente lo que nosotros somos. Ahora, en medio de esto, ¿cómo nosotros o dónde nosotros ponemos nuestra esperanza? Según el libro de Romanos, dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, cuando estamos en medio de estas dificultades,
nuestra esperanza debe estar en Dios. Ahora, cuando decimos en Dios, nuestra esperanza estar unida a la palabra de Dios. Debemos acordarnos de todas aquellas promesas que Dios hizo en la antigüedad, a las personas que ya pasaron por estas mismas dificultades. No somos los primeros que vamos a pasar pruebas y dificultades. Los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, los seguidores de Dios, ya pasaron por eso, y debemos nosotros entender, y debemos nosotros sacar una lección de cómo ellos pasaron por esto, también sin problema. Pobre alma temblorosa, descanse en las promesas de Dios. Si lo hace, las cadenas del enemigo serán quebrantadas, las insinuaciones carecerán de poder. No haga caso de los susurros del enemigo. Váyase libre. Alma oprimida, tenga buen ánimo. Dígale a su pobre corazón desalentado, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La pregunta B. ¿Cuál ha de ser el objetivo de nuestra comunión con Cristo? Ahora, nosotros debemos permanecer unidos a Cristo. Pero no es solo el permanecer por permanecer unido a Él. Esto también tiene un objetivo. El primer objetivo es que estemos unidos también los unos con los otros. Que estemos todos unidos. Ahora, hablando de los problemas, hablando de las dificultades, debemos nosotros ser capaces en esta misma unidad de ser capaces de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Como cristianos no debemos pasar las dificultades solos, aunque a veces las pasamos solos, pero no debería ser. Deberíamos unidos enfrentarnos también, enfrentar las dificultades que a veces estamos pasando. Y cuando pasamos solos estas dificultades, quiere decir que realmente no estamos unidos los unos con los otros, que es el objetivo principal de estar unidos primero, ¿no es cierto?, a Cristo. Dice así, si Cristo hizo un sacrificio tan grande para salvar a los hombres y ponerlos en unidad unos con otros, así como estuvo unido con el Padre, ¿qué sacrificio hecho por quienes le sigue será demasiado grande para conservar esta unidad? Si el mundo ve que existe perfecta armonía en la Iglesia de Dios, será para una poderosa evidencia en favor de la religión cristiana. Entonces el estar unidos a Cristo debe hacernos también que estemos unidos los unos con los otros. Ahora, ¿cómo se expande esta bendita experiencia? ¿Ya? El Evangelio, las promesas, la unidad, no es algo exclusivo, no es para un grupo exclusivo. No era en el tiempo de Jesús solamente para los judíos que se les había hecho la promesa a Abraham, ¿no? No era solo eso, era también para los gentiles. Y el día de hoy no ha cambiado eso. No es solo para nosotros como reformistas el que podamos, ¿no es cierto?, aferrarnos de estas promesas de Dios. Esto también es para todos aquellos que quieran unirse a Cristo, para todos aquellos que aceptan a Jesús, para todos aquellos que creen en Dios. Estas promesas también son para ellos. Dice, el Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solamente los gentiles, sino también los judíos. Hay judíos en todas partes, y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz, que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. El Señor Dios obrará y hará cosas maravillosas en justicia. No somos dueños de la verdad ni de la salvación. La salvación es para todo aquel que quiera ser salvo, y las promesas son todas para aquellos
quieren aceptarla, y ellos pueden ser también, estar unidos en esta iglesia maravillosa de Dios. Que el Señor nos ayude para que no dejemos pasar esta oportunidad, esta esperanza también para brillar para todas las personas en medio de las tinieblas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano, un gusto en poderle saludar. El día de hoy tenemos esta importantísima lección que nos habla acerca de la importancia misma de la unidad, de la confraternidad, de la fe, de acción y todo lo demás. El pensamiento anterior, ¿no es cierto?, en el principio, nos decía que nosotros debemos buscar la paz. Debemos buscar todo aquello que produce paz y que también produce la edificación de los unos también con los otros. Y si hay algo que debe ser corregido con el Espíritu de Cristo, considerándose a sí mismo, no sea que también podamos caer exactamente en lo mismo, de lo cual en algún momento queramos de verdad aconsejar o corregir. Hermanos, el cuarto tópico es tremendamente fuerte, así lo considero. Nos dice difundiendo verdades y no dice no mentiras. Verdades, pero no mentiras. Hermanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 16 envía entonces una advertencia a los creyentes allí en Roma, que si había determinados personajes debían ser considerados en una forma muy seria. ¿Quiénes son estos personajes? Aquellos que traen divisiones. ¿Cómo traen divisiones? En el análisis de la vida de aquellos creyentes, eso por un lado, y el otro es en el tema del análisis de la misma doctrina y traer dudas sobre la doctrina. Entonces vamos a considerar libro de Romanos 16, 17 al 19, solamente algunas partes. Dice así: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis desaprendido. Apartaos, dice de ellos. Porque los tales, dice, no sirven al Señor nuestro Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí hay una persona la cual está trayendo dudas sobre la doctrina, está cuestionando la doctrina. Entonces dice que esto es algo tremendamente grave porque va a traer división sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto dice, apartaos, dice, de ellos. Dentro de lo que se refiere, la segunda pregunta, dice, ¿cómo ocurre este problema también el día de hoy? Cuando nosotros analizamos el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 299, está la historia que ha sido escrita también para nuestra referencia y para nuestro cuidado de un hermano con la sigla J, el cual ha pasado mucha parte de su tiempo, ¿verdad?, refiriendo a otras personas informes e historias calculados para distraer y hacer vacilar, dice, la mente. Entonces, hermanos, se está cuestionando los puntos de doctrina. Habla acerca del mensaje del tercer ángel, que está encontrando muchas cosas que supuestamente él no las está entendiendo. Y que estos puntos sin duda colocan en tela de juicio este maravilloso mensaje. No solamente cuestiona el mensaje, sino que también cuestiona a aquellos los cuales han ido entregando también el mensaje. Dice así: ha tenido mucho que decir acerca de mí y también de mi esposo. Está, dice, en contra de las visiones. Ha adoptado la posición de informémonos y nosotros lo daremos a conocer. Dios no le ha encomendado, dice, esta misión. No ha sabido a quién ha estado sirviendo. Satanás lo ha utilizado para confundir, dice, las mentes. Entonces, hermanos, qué tremendo es poder entender que si alguien está haciendo una obra de esa naturaleza, no está sirviendo a Dios. Está estudiando la vida de cada uno de sus hermanos. Por otro lado, dice, está cuestionando entonces también los puntos de doctrina. Trae división, trae tristeza, trae pena, trae preocupación. Y entonces la mente de los hermanos ahora, dice, comienza a ser cargada y distraída con aspectos que Dios nunca le ha otorgado. Hay una letra B que nos dice por qué podemos seguir
adelante, mirando, dice, al frente, dice, con esperanza. ¿Por qué? Hermanos, usted y yo debemos entender que no estamos solos. Y lo que estamos viviendo en nuestra fe es algo real, es algo tangible, podríamos decirlo así, en el sentido espiritual. Mira lo que dice en el versículo 20 del mismo capítulo 16 del libro de Romanos. Dice, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo, dice, de vuestros pies. ¿Verdad? Y ahora, Satanás no va a caer solo, hermanos, también habrá de caer sus ángeles, los cuales él también engañó, y también habrán de caer todos los cuales de una u otra manera han influenciado de una forma negativa, ¿verdad? Cada ser humano que ha influenciado en forma negativa a los hijos de Dios, ¿verdad? La gracia del Señor, dice nuestro Jesucristo, dice con vosotros. Entonces, es algo que nos da esperanza de que no estamos solos. En algún momento las injusticias y todas esas cosas, las calumnias, no solamente eso, sino que la distorsión de la doctrina, de la palabra de Dios, todo en algún momento habrá de finalizar. Hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad. Dice, ¿por qué cosa? Por las fábulas. Inventarán cosas. La iglesia verá todavía tiempos aún más angustiosos. Por lo tanto, no debemos sorprendernos acerca de lo que podamos vivir el día de hoy. Profetizará vestida de luto. ¿Quién? La iglesia. Pero aunque tenga que arrostrar herejías y persecuciones, aunque habrá de batallar con infieles y los apóstatas, aquellos que han desertado, con la ayuda de Dios aplastará, dice, la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo. ¿Cómo va a ser este pueblo? Dice, tan leal, dice, como el acero, y de fe tan firme, dice, como el granito. Apreciado hermano, hermana, si usted de alguna manera está sufriendo alguna situación especial, no olvide que el Señor está con usted. No dude acerca de lo que Dios ha establecido en su doctrina. No dude usted que el Señor habrá de tomar plenamente, o que tiene plenamente las riendas de su pueblo, de su iglesia. Entonces, hermanos, si hay injusticias, el Señor, dice, quebrantará presto a Satanás y sus sequitos, sus ayudantes. Y ahora, dice, serán aplastados, dice, bajo vuestros pies. Queridos hermanos, vamos a ser con la gracia del cielo, entonces, como el acero, leales como el acero, con una fe inquebrantable como el granito. Bendiciones para usted y familia y para todos nosotros, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así hemos llegado al final del estudio de la lección para hoy y estamos en el último apartado de la misma, pero también estamos llegando al final del estudio de la lección cuyo tema principal fue la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este ha sido un estudio verdaderamente gratificante, muy aleccionador, con muchas instrucciones para el pueblo de Dios. Aquí encontramos que a pesar de las diferentes dificultades y problemas que el apóstol Pablo estuvo relatando aquí en su carta, hay muchas advertencias también, pero me gusta la forma como él la termina. La termina con una alabanza a Dios. Y justamente en este apartado de la lección vamos a estudiar los 3 o 4 últimos versículos de esta carta, ¿sí? A través de el subtítulo que nos dice lo siguiente: el misterio eternamente maravilloso. Y la pregunta nos dice, ¿cómo podemos apreciar con más entusiasmo el desarrollo del misterio de la redención? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestro entusiasmo? ¿Sabe que la palabra entusiasmo proviene de un término griego que significa tener a Dios dentro de uno? Esto me llamó mucho la atención porque solamente las personas que tienen el entusiasmo, la energía, la vivacidad que da Dios, que da el Espíritu Santo, únicamente ellos pueden ser las personas verdaderamente entusiastas.
Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Dice así: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Observen qué manera tan importante, tan profunda, amena al mismo tiempo, de terminar una epístola con muchos temas serios. El apóstol finalmente hace que la atención de todos los creyentes se dirija a Jesucristo, porque Él es el único capaz de darnos todas aquellas cosas que satisfacen el alma humana. Recordemos, dice, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿no? Dice, a Él sea la gloria por siempre, al único y sabio Dios sea mediante Jesucristo para siempre la gloria. El apóstol Pablo era una persona entusiasta. Nunca lo encontramos desanimado, no lo encontramos quejoso, no tenemos en él un ejemplo de una persona que esté siempre sombría. Si bien que, imagínense usted, muchas veces él tuvo que soportar persecuciones, fue apedreado, sufrió naufragios, frío, hambre y diferentes persecuciones. Sin embargo, él se mantuvo siempre en la afirmativa. Él es un gran ejemplo para nosotros, para este tiempo en el cual estamos viviendo, en el cual podemos ver que muchas personas, muchos cristianos, se encuentran apáticos, se encuentran sin voluntad de hacer cosas, se encuentran en la tibieza que nos indica Apocalipsis respecto al tiempo cuando habría una tibieza tremenda en el mundo, la tibieza de la última iglesia en la cual estamos en ese periodo, en la Odisea. Sabe que en 2 Timoteo 1:6, Pablo le decía a este joven pastor que él tenía que avivar el don que había en él. Me gustaría, juntamente con usted, analizar un poquito esto de avivar el don que hay en nosotros, porque esa es la manera en que nosotros podremos ser entusiastas y poder realmente entregar un evangelio que pueda ser creíble, que pueda entusiasmar también a las personas. Nuestro entusiasmo tiene que ser contagioso. Y para esto quiero mostrarle 4 secretos que tienen que ver sobre cómo hacer para aumentar nuestro entusiasmo. Y los 4 tienen que ver con la R, las 4 R. En primer lugar, vamos a ver, tenemos que recargarnos. ¿Qué significa esto? Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Para eso tenemos que abandonar los pecados conocidos, pedirle al Señor que nos ayude para que podamos reavivarnos, para que pueda haber un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Así que entonces la primera cosa es recargarnos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos usar nuestras rodillas, necesitamos orar mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. En segundo lugar, tenemos entonces reenfocarnos. Vamos a reenfocarnos. ¿Cómo es esto? Sabe que muchas veces nosotros nos distraemos muchos en los obstáculos, en las pruebas, en las persecuciones, en las diferentes problemáticas que nos rodean. Empezamos a visualizar enemigos y nos distraemos mirando el lado oscuro de las cosas, cuando en realidad Dios nos llama a enfocarnos en Jesús. Recordemos que en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que nuestros ojos tienen que estar fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Por otra parte, también, en tercer lugar, tenemos la tercera R para poder encontrar el entusiasmo, ¿no? Y es rechazar. ¿Qué cosa tenemos que rechazar? Tenemos que rechazar las distracciones, cualquier medio que nos aleje del Señor, cualquier pasatiempo. Tenemos que rechazar el desánimo también
muchas veces el enemigo viene a querer ensombrecer nuestras vidas y con eso se ensombrecerán todo lo que están a nuestro alrededor. Pero Dios quiere que nosotros podamos rechazar todo aquello que nos va a quitar el entusiasmo y el ánimo, ¿no? Y por último, en cuarto lugar, tenemos retirarse, la cuarta R, ¿no? ¿De qué cosas tenemos que retirarnos? De aquellas cosas que nos restan el ánimo y el tiempo para Dios. Necesitamos leer más la Biblia. Estamos en un tiempo en el cual nosotros necesitamos manifestar la fuerza vital del Evangelio a los que nos rodean. Y esta tiene que ser presentada de una forma tal que llame la atención de la gente. Recordemos que una vez una persona se acercó a un comediante y le preguntó por qué los circos, los teatros estaban llenos de gente, mientras que las iglesias veían mermar cada vez más su asistencia. Entonces el comediante le dijo así al hermano cristiano, le dijo: lo que ocurre es que ustedes presentan la verdad como si fuera mentira, mientras que nosotros presentamos la mentira como si fuera verdad. ¿Está comprendiendo, hermano? Realmente muchas veces nosotros nos falta entusiasmo para hablar de nuestro amado Salvador Jesús, de su gran vida, de sus méritos en favor de nosotros. Por eso, mi invitación para esta ocasión es que se centre en la cruz de Jesús, se aleje de las cosas que nos quitan la fuerza y que podamos realmente ser personas que hagan un cambio en el mundo. Cuando una persona cambia, hay esperanza de que muchas más lo hagan. Que Dios le bendiga ricamente y que al finalizar este trimestre de estas lecciones de la escuela sabática, usted pueda prontamente pedir el próximo folleto para que pueda continuar acompañándonos en estos estudios. Que Dios le bendiga ricamente. Amén. Agradecemos a todos los pastores que han colaborado para entregar estas preciosas verdades. Também queremos agradecer a usted, querido amigo, hermano internauta, que estuvo con nosotros en esta lección y que podamos seguir el ejemplo de Jesús. Que podamos também seguir el ejemplo de hombres que estuvieron su mirada al cielo, como Pablo. Que podamos día a día acercarnos a Él y hacer su voluntad. Que nuestro Padre Celestial pueda bendecir grandemente a ti y a toda su familia. En nombre de Jesús. Amém.